Y en esta mañana los invito a leer una palabra en el libro de Proverbios, capítulo 3. Leemos en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Es lo que hacemos en esta mañana. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Padre, gracias por esta bendita y poderosa palabra, que así como me has hablado, habla de tu pueblo, Señor, y podamos salir aún más llenos de tu gracia y de tu amor, y seamos bendecidos donde quiera que vayamos, Señor, por tu palabra, que es la medicina de nuestros huesos, que es lámpara a nuestros pies, que es la que nos instruye, nos capacita, nos empodera para seguir perseverando hacia la meta, y recibe todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Lo que acabamos de leer dice: honra al pastor, honra al hermano. ¿A quién está diciendo? Honra a Jehová, a Dios. Todo lo que ustedes ven acá no es para nosotros, es para Dios. Esto es un símbolo de lo que antes se hacía. Entonces, cuando venimos a traer diezmos, primicias, ofrendas, todo lo que nosotros traemos es para el Señor. Y este templo, este lugar es del Señor. Y todo lo que colectamos y lo que recogemos es para el Señor. Es para poder pagar la renta, los biles, todo lo que, la luz, gastos que se generan cada día en este lugar. Y es necesario, ¿verdad?, que traigamos al Señor lo que es de Dios, porque así dice la palabra: dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero aquí dice que si nosotros honramos a Dios, Él nos garantiza que nuestros graneros serán llenos. En aquellos tiempos hablamos de graneros porque traían la cosecha de la tierra en el pueblo de Israel. Sabemos que los tiempos han ido evolucionando, han ido cambiando, y ahora nos vamos a traer una gallina para pagar la renta. Como yo le decía a un hermano, ¿cómo yo le voy a decir al dueño del local? No tengo dinero cash, pero le pago ahí con una libra de arroz o frijoles o un par de vacas. Ahí está pagada el mes. Me van a ver como que estoy loco, porque es normal. Todo va evolucionando, todo va cambiando. El único que no cambia es Dios, y lo dice Malaquías 3:6: soy el mismo, el Dios que no cambia. Todo va cambiando. No sé si ustedes se recuerdan, pero las calles que ustedes caminaban antes, quizás los que son de Ecuador y van a Ecuador después de 10 años, ven que ya no son las mismas. Las personas que conocieron, quizás algunos eran flaquitos y ahora están robustos. Algunos quizás han crecido, otros se quedaron igual, pero la verdad es que todo va evolucionando y todo va cambiando. Vivimos tiempos donde antes dicen que era más seguro, las personas respetaban más. En los tiempos de mis abuelos, veían a un vecino que le hacía falta la comida y le llevaban. Yo me ponía mal porque decía: mamá, pero usted está regalando la comida que apenas tenemos. Pero mi mamá tenía un corazón que no le cabía ahí en su cuerpo, un corazón que le gustaba ayudar a los demás. Aunque ella se quedara sin nada, ella siempre fue así, fue muy bondadosa. Pero los tiempos van evolucionando, pero como dije antes, Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios de todos los tiempos, y cuando honramos a Dios, honramos al Padre, estamos garantizando que Él es el que nos va a bendecir a nosotros. Por eso hay que darle a Él primero, antes que a nosotros. Entonces el concepto de dar lo primero está profundamente arraigado en la relación entre Dios y su pueblo. No es solamente un asunto de agricultura o finanzas, como se hablaba o estamos hablando, sino un principio espiritual que revela el estado del corazón de cada una de las personas. Ahora mismo hablar de primicias es hablar primeramente del corazón de cada uno. ¿Cómo está tu corazón? Es que hay que hacernos la pregunta. ¿Cuál es el propósito? Pero ¿cuál es la aplicación de la primicia? Y si el significado para la iglesia actual en estos tiempos, la persona, la verdad que en estos tiempos se representa, ¿cómo se representa en la Biblia? Dice la palabra aquí en lo que tengo. Pero ¿cuál es la aplicación a las primicias? El significado para la iglesia actual, ¿cómo se representa o cómo se representa en la Biblia? Para entender su riqueza debemos viajar desde los primeros cosechas, desde antes,
de Israel hasta la persona que viene siendo Jesucristo. Tenemos que viajar desde el Viejo Testamento para el Nuevo Testamento para entender por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. En el Antiguo Testamento la definición, la naturaleza, el fundamento y el significado literal de la palabra primicias en hebreo es bikurim o reshit en hebreo. Se refiere a los primeros frutos de la cosecha, lo primero y lo mejor que producía la tierra. Por eso cuando hablamos de Abel, Caín y Abel, ¿no? Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel. Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque a lo mejor Caín recogió las frutas que encontró a lo ligero, por ahí las puso así, ni las revisó si estaban podridas, me imagino yo, es un ejemplo. Más sin embargo, Abel agarró de lo mejor, la más pura, la baby, la más linda, la más gordita, la más robusta. Para el Señor siempre uno tiene que pensar en lo mejor. No lo bueno, sino lo mejor, lo que es mejor que lo bueno. Entonces también nosotros, Dios nos dice, cuando usted regale algo, no regale algo porque no le gustó, porque ya no sirve, porque está roto. Si lo va a regalar es porque está bueno. O sea, tiene que darle cosas buenas si va a regalar. Cuanto más a Dios, si le vamos a dar a Dios, no nos conformemos con darle lo bueno, sino que lo mejor. Entonces las primicias es como un acto de fe que representaban la confianza en que Dios proveería el resto de la cosecha. O sea que venía el pueblo de Israel, sembraba de lo que tenían los primeros frutos. Dice que en esos tiempos ponían un hilo o algo rojo, que ellos podían ver cuál fue el primero que salió, para no confundirse. Porque si usted ve que salieron un ramo de uvas, como están allí, ¿cómo va a saber cuál fue la primera que salió? Entonces ellos lo que ponían una señal para saber cuál fue el primero, o viceversa, o como animales también que nacían. Pero las primicias es un acto de fe, y cuando usted le da al Señor lo primero, muchos acostumbramos a darle al principio del año, porque si usted le da al Señor, le está garantizando que el resto del año, de una u otra forma, Dios le va a suplir. De donde uno menos se imagina, va a aparecer cuando nosotros le damos a Dios. Porque el problema es que si nosotros ponemos los ojos en los problemas, la mirada en los problemas que nos ahogan, nos agobian, nos vamos a hundir como Pedro se hundió en el agua. Porque cuando Jesús le dijo, sí, ven, yo soy Jesucristo, ven y camina. Él caminó, pero de momento la tormenta, los vientos fuertes lo atormentaron y se desenfocó del llamado de Jesucristo. No nos desenfoquemos. Si nosotros sembramos al Señor, lo hacemos por agradecimiento y confiando en que Dios es el que va a suplir el resto de todos los meses o todos los años que vienen. Y no solamente estamos garantizándonos para nosotros el bien, sino para los que vienen detrás de nosotros, las generaciones. Porque si nosotros le damos a Dios, todo nos va a ir bien, y a nuestras generaciones. Sí, van a venir aflicciones, pero también la Biblia lo dice, la palabra lo dice, en el mundo tendréis aflicciones. Nadie se va a escapar de eso. Entonces, las primicias, cuando hablamos de primicias, representa un acto de fe y de confianza que Dios proveería el resto de la cosecha. Al dar lo primero, los israelitas declaraban que Dios era el dueño de todo y la fuente de toda bendición. Una vez hablando con una persona, yo le decía, pero nosotros tenemos que ser temerosos de Dios y darle a Dios lo que es de Él. Y me decía, pero ¿qué Dios? Yo mismo soy Dios. Dios tenga misericordia, no sé si se habrá muerto esa persona, pero me decía, yo soy el que trabajo y pongo el pan sobre la mesa. Yo soy el que sudo trabajando. Trabajo como algunos dicen algunas expresiones que no las puedo decir, pero la verdad es que Dios es el que nos da la fuerza. Trabajamos porque Él nos da la fuerza. Trabajamos porque Él abre puertas de trabajo. Trabajamos porque vamos a culpar a Adán y Eva por lo que hicieron. Por culpa de Adán hoy tengo que trabajar todo el tiempo. O por culpa de Eva, ¿a quién culpamos? A la serpiente como ellos. No hay a quién culpar. La verdad que todo Dios lo permite siempre con un propósito y nunca se equivoca. Entonces los israelitas traían las primicias de la tierra
los primeros granos, vino, aceite y frutos. Lo vemos ahí en Éxodo 23, 19, que dice que las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito de la leche de su madre. Y ahí empieza a explicar cómo traerían las primicias. Y también en Deuteronomio 18:4 también lo está diciendo: las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. También todo primogénito del ganado y las ovejas pertenecían a Dios. Todo pertenecía a Dios. Mas sin embargo, en aquellos tiempos de Moisés en Egipto, adoraban a los animales. Eran dioses para ellos en Egipto en aquellos tiempos. No sé si ahora, pero en aquellos tiempos, en los tiempos de Moisés, adoraban. Y por eso Dios mandó una plaga. Bueno, mandó 10 plagas, pero una de ellas fue que los animales se murieron. Una peste que les llegó a los animales y se murieron. Porque Dios quería enseñarles que no existe más Dios que solamente Él. ¿No es el tema? ¿O sí? Tiene que ver. Porque Él es Jehová. Y por eso traemos las primicias a Él. Venimos a traer el tiempo, el talento y el tesoro solo a Dios. Pero en esos tiempos de Moisés se levantó, Dios permitió 10 plagas, dice la palabra, para Él glorificarse. Pero aquí estamos hablando que en las personas también era importante la consagración de los primogénitos que eran redimidos para el servicio de Dios. Como tenemos el ejemplo de Samuel, que Ana, ¿verdad? No podía tener hijos. Ella clamó y Dios le dio a Samuel. Y Samuel fue profeta, dice que fue juez y en ocasiones también sacerdote, consagrado a Dios desde niño, instruido por Elí, quien después ungió a Saúl y al rey David. Entonces Dios separaba también los primogénitos. Por eso los judíos ahora todavía siempre ellos instruyen al primogénito, porque siguen con la misma forma como se decía antes. En Números 3:13 dice: porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, que fue la última plaga que murieron los primogénitos. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Porque Dios pactó con el pueblo de Israel desde muchos años. Habló con Abraham. Desde antes que fueran esclavos, ya Dios había hablado con Abraham y le había dicho que el pueblo iba a ser esclavo. Ya Dios sabía todo, porque Dios sabe la intención del corazón de las personas. Entonces uno a veces se pregunta: pero ¿por qué pasaron más de 430 años de esclavitud en el pueblo de Israel, en Egipto? Pero es que uno mismo es el que va alargando el tiempo. Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros, pero a veces nosotros cerramos nuestro corazón y somos muy duros con el Señor y no le damos la oportunidad para que Él pueda trabajar con nosotros. Él mandó un libertador, que fue Moisés, después de más de 400 años que tuvieron que esperar, porque ellos mismos se olvidaron de Dios. Por eso en esta mañana Dios nos está recordando que no nos olvidemos del Señor, que recordemos que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, ¿verdad? Solamente en el Señor podemos descansar. Entonces aquí dice: porque mío es todo primogénito. Entonces hay un propósito en ofrecer las primicias a Dios. ¿Por qué? Porque es una declaración de gratitud. Estábamos hablando del corazón. El oferente debía hacer una declaración solemne recordando la liberación de Egipto y la bondad de Dios al darle la tierra prometida que Dios le dio, que es la tierra de Canaán, cuando nos sacó de Egipto. Y vemos aquí en Deuteronomio 26, del 1 al 11, lo voy a leer bastante rápido, si puedo, pero aquí está explicando en Deuteronomio 26 por qué fue que ellos trajeron las primicias, porque Dios se las pidió cuando llegaran a la tierra de Canaán. Dice Deuteronomio 26, 1, 11: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de la primicia de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre.
y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y aclamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, porque él mandó un libertador, que fue Moisés. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias. Ahora, he aquí, he traído las primicias. Ahí nos está diciendo, y nos olvidamos de lo que Dios nos pidió, de darle a Él lo que es de Él. No, ellos están diciendo por agradecimiento, porque nos los sacó de la tierra de esclavitud. Ellos sufrieron más de 400 años. Entonces ellos dicen que ahora he aquí, he traído las primicias de fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. En ese tiempo las primicias eran dadas al sacerdote y levitas, quienes servían en el templo como su provisión y sustento, porque los sacerdotes y levitas no trabajaban, ellos se dedicaban a las cosas de la iglesia, a las cosas del templo, entonces religiosas, las cosas religiosas. Entonces en Números 18:12 podemos ver que dice que de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentaran a Jehová, para ti las he dado. Esto Dios le estaba hablando a Aarón, al hermano de Moisés, que eran para Aarón, quien fue el primer sumo sacerdote de Israel, él, sus hijos, que eran sacerdotes. En Ezequiel 44:30 dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Estamos hablando del Viejo Testamento. La fiesta de la semana Pentecostés, esta fiesta era el momento cumbre para la presentación de las primicias del trigo, donde se presentaban los panes al Señor. Y en Levítico 23:17 dice que de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocida con levadura, como primicias para Jehová. En Levítico 23:20, y el sacerdote las presentará como ofrenda almacida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Pero estamos hablando aquí de aquellos tiempos donde las personas traían como primicia animales, traían granos. Pero hablábamos en esta mañana con una persona, le decía: pero ¿cómo yo voy a venir acá a pagar la renta con un par de gallinas, o con arroz, o con frijoles? Todo va evolucionando, todo va cambiando, y como dije antes, el único que no cambia es Dios. Los que cambiamos somos nosotros. ¿Cuánto nos quisiéramos mantenernos jóvenes todo el tiempo y no pasar de ahí? Yo tenía un amigo que me decía, todos los años me decía que tenía 34, 32 años, no pasaba de ahí. Siempre decía que tenía 32 años y ahí se quedó. Pero el físico me decía otra cosa. Pero lo importante, como a mí me dice mi esposa, no me pongas de ejemplo. Pero ella me dice: yo siempre me voy a sentir joven, me siento joven. Porque es cierto, tiene razón. Hay personas que son demasiado serias, no se ríen nunca, y eso te hace ver mayor.
A mí siempre decían que ella era mayor que mi esposa, que eso no tiene nada que ver, aquí no es el tema, pero la verdad que ella siempre ha sido más alegre, ¿verdad? Yo siempre he sido más serio, pero depende, ¿no? Hay momentos que uno también tiene que reírse, porque es bueno reírse. Yo tenía una tía que se reía, pero no aturraba, no hacía la cara, no hacía movimientos, y se estaba riendo a carcajadas, pero ustedes no veían que se reía, porque ella decía que si se reía se le iban a hacer arrugas. Entonces ella no quería reírse de esa manera. Pero la risa te ayuda mucho, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, si hablamos del Viejo Testamento, ahora si hablamos del Nuevo Testamento, el cumplimiento de las primicias se cumple en nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Y ahí es donde viene el cambio de enfoque de lo terrenal a lo espiritual, de la sombra y la realidad. El apóstol Pablo enseña que las fiestas y ceremonias del Antiguo Testamento son sombra de la que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces Colosenses 2:16 está explicando de esta manera. Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, como dijimos, pertenece a Cristo. Nosotros pertenecemos a Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos que sentir también el dolor. Por eso usted a veces no se explica, cuando a veces usted ve llorando a una persona, usted sale llorando también. Y dice, pero espérate un momento, yo estoy llorando también. Ve a una persona riéndose y se pone a reír también. Por eso yo sufrí mucho cuando era niño. Mi abuelo con la vara del violín nos dio una cabeza muchas veces, porque cuando uno es niño se ríe de cualquier cosa, de cualquier tontería se ríe, y usted dice, pero este niño se rió con algo que no tiene sentido, pero para ellos es risa. Así que una vez tuvimos que ir a buscar a un amigo que mi abuelo le rompió la vara del violín en la cabeza y ya no quería regresar a aprender música. Tuvimos que ir a buscarlo y convencerlo que regresara, porque es una disciplina, cada maestro disciplina como él cree. Pero ayuda, con el tiempo ayuda, ¿verdad? Así que aquí está diciendo que todo lo cual es sombra, y entonces el cuerpo de Cristo somos nosotros. Por lo tanto, el cumplimiento de la fiesta de las primicias no es una ceremonia con frutos, sino una persona que es Jesucristo. No es esto que vemos ahora, es solamente un símbolo de lo que antes se hacía en aquellos tiempos. Pero ahora las primicias es nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces Jesucristo representa las primicias de la resurrección. ¿De qué está hablando? Sí, Él resucitó al tercer día, dice la palabra. Algunos no creen en la resurrección. Mis respetos, pero la palabra me enseña a mí que sí, Jesús resucitó al tercer día. Primicias de los que durmieron, Pablo llama a Cristo primicias de los que durmieron. Y 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así como la ofrenda de las primicias en el Antiguo Testamento santificaba toda la cosecha y era la garantía, hoy también la resurrección de Cristo es la garantía de la futura resurrección de los creyentes, de los que hemos creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Él es la garantía, nuestra garantía, que vamos a resucitar también con Él. ¿Cuál es el orden de la resurrección? Primero es Cristo, ¿verdad? Las primicias, ¿cuál es el orden de la resurrección? Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Porque cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, a recoger a su iglesia, vamos a resucitar los que morimos en Cristo Jesús. Porque algún día vamos a tener que morir. La vida es así. Hace poco fuimos a un funeral y hablamos un poquito de eso, que decía que la vida es como una rayita nada más. Esa rayita significa el tiempo. 1967, no hagan cuentas, nací yo, no hagan cuentas. Y bueno, no sé cuántos años el Señor me va a tener acá, pero ahí dice 1967, rayita, no dice todavía porque no me he muerto.
Pero esa rayita es el tiempo y la oportunidad que Dios nos está dando aquí, nos está otorgando para que nosotros pongamos mente a qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos caminando, a quién le estamos dando el tiempo, el talento y el tesoro. Porque todo es de Dios. Yo soy el alfa. Cuando el alfa y el omega, cuando Moisés le dijo a Dios y se me preguntan el faraón, ¿qué voy a decir quién me mandó? Dile, yo soy el que soy. Alguna gente machista dice, yo soy el que soy. No ha nacido todavía el que me puede golpear a mí. Así decía un amigo y le bajaron los dientes allá en mi país. Hoy está muerto también por eso mismo. Porque el problema es que el enemigo te ciega, te hace sentir como que tú eres todo, que tú sabes todo. Y tenemos que bajarnos de esa nube, como me dicen a mí a veces, bájate de esa nube. No te viste que no vas. Así que cuando traemos las primicias, primero tenemos que pensar en el Señor, porque todo es de Él. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor. Entonces, Él es primero en resucitar a una vida inmortal y glorificada, siendo Él el modelo y la causa de la causa de la nuestra. Él, porque Él resucitó primero. El Espíritu Santo es la primicia de nuestra herencia, porque Él dijo que Él iba a mandar al Paracleto, al Espíritu Santo, cuando Él muriera, cuando Él padeciera. Pero Él iba a mandar al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días. Entonces el Espíritu Santo es el sello de la promesa. El apóstol Pablo describe al Espíritu Santo en el creyente como las primicias del Espíritu. En Romanos 8:23 nos está diciendo, la creación gime con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es la muestra anticipada, la garantía de nuestra herencia completa y la redención final de nuestro cuerpo. Entonces la aplicación práctica para el creyente hoy es la primicia, que es un principio de prioridad. Aunque el rito ceremonial pasó, esto ya pasó a la historia, como dicen, el principio de honrar a Dios con lo primero y lo mejor hasta hoy todavía permanece. Estas cosas pasaron, pero todavía Dios permanece, el honrar a Dios permanece todavía. ¿Por qué? Porque se trata de un corazón que reconoce a Dios como la prioridad, como el número uno. Entonces, la ofrenda de las primicias es el contexto de la iglesia. Es, en otras palabras, una expresión de fe y gratitud. Esto es una expresión de fe y gratitud. Muchos creyentes practican dar una ofrenda especial de primicias, a menudo en enero o al inicio de un proyecto, como un acto de fe para consagrar el año o la temporada de Dios, reconociendo que de Él proviene todo ingreso. Las primicias es el sostén de la obra. Así como en el Antiguo Testamento hablábamos, sostenían a los sacerdotes. Estas ofrendas administradas por la iglesia local también sirven para sostener el ministerio. ¿Cómo ustedes creen que se paga la luz? ¿Cómo se paga el Facebook? ¿Cómo se paga todo lo que se tiene que pagar aquí? ¿Cómo es que compramos sillas? ¿Cómo es que compramos instrumentos? De todo lo que uno siembra al Señor. Porque esto no es nada nuestro. Nosotros los pastores trabajamos. Tenemos trabajo secular, algunos no, otros sí. Pero todo esto se ministra para la obra de Dios, para que siga caminando, ¿verdad? Entonces, también sirven para sostener, como dije, al ministerio, apoyar misioneros y también ayudar a los necesitados. Porque aquí nosotros damos ofrenda que no se queda aquí. Se va para ayudar a aquel que está necesitado. Hemos mandado ofrendas para México, para Colombia, para Chile, para muchos lugares, Ecuador, El Salvador. Aunque parezca pequeña, pero Dios es el que suple, Dios es el que da, Dios hace que aparezca para poder nosotros ayudar a otros. Pero ahora no es con granos, como decía antes, ni con maíz o con frijoles, no es así. Porque hoy en día tenemos diferentes tipos de cosecha. Algunos sí tienen huertos y ganado, algunos lo tienen, se dedican al ganado, a sembrar.
Pero la mayoría tenemos un trabajo, o una empresa o diferentes fuentes de ingresos, y usted va a traerle al Señor de acuerdo a lo que usted trabaja, a lo que usted hace. Por eso es que hoy se trae en dinero, o como uno lo tiene, como Dios se lo prevé. En Gálatas 6:6 dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Y quién nos instruye? Es Dios, a través de su palabra, a través de los instrumentos que Él usa como pastores, como maestros que nos enseñan la palabra. Dios, pero primero es Dios, Él es primero. Él dice el mismo que Él es el primero y el último. Entonces, esto no es para uno hacerse rico, sino para que la obra siga caminando, para poder ayudar a la viuda, para poder ayudar al huérfano, al que está necesitando. Primera de Timoteo 5:17-18 dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no podrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Algunos creen, algunos no creen, pero no estoy aquí para traer conflicto con nadie, sino para explicar lo que la Escritura me está diciendo. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pero en realidad la primicia es nuestro corazón. La primicia viene de nuestro corazón. ¿Por qué dice el Señor: hijo mío, dame tu corazón? Ahí se ve. Hay personas que dicen: esta persona no tiene corazón, wow, no tiene sentimientos, no cree en el amor, no cree en tener compasión, no cree en que nosotros tenemos que ayudar al necesitado, levantar al caído, al afligido, al menesteroso. No cree que tenemos que amar al prójimo. Solo cree en matar, solo cree en destruir, solo cree en que Él es el mejor, y quiere ver sobre los hombros a los demás, como que si solamente Él está en este mundo y Él es el más importante. No te vistas que no vas, como me dicen a mí a veces. No te vistas que no vas, bájate de esa nube, porque el primero solo es Dios. Eso pasó con Egipto. Cuando estaba el faraón, él tuvo que enseñarle, porque si Dios mandó a Moisés y le dijo: mira, vas a ir a sacar el pueblo de Israel de la esclavitud, ya oí el clamor de ellos, vas a ir, yo te voy a enviar, pero el faraón no los va a dejar salir. Como que no tiene sentido, entonces ¿para qué me estás enviando? Pero Moisés no le dijo así, claro. Moisés le estaba diciendo: sí, pero si no me creen, sí, pero que todavía me quieren matar. Y Dios le dijo: no, si ya no vive el faraón que te quería matar, ya murió, ahora está otro, Ramsés, que era el faraón en esos tiempos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando Dios te llama a algo, tenemos que creer que Él tiene el control de todo, y Él es el que nos va a ayudar para que se lleve a cabo el plan y el propósito que Él tiene, ¿verdad? Entonces, Dios primero pide el corazón a las personas. Es más que el dinero. El corazón es más que el dinero. Dios no solo busca la primicia de nuestras finanzas, sino la primicia de nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro. Porque hay mucha gente que tienen talento, pero no los están poniendo en práctica. Los tienen guardados ahí. Y esos talentos tenemos que presentárselos a Dios para ponerlos en práctica. Entonces, la mayordomía integral, el fundamento de Génesis nos recuerda que somos mayordomos de todo lo que Dios nos da. A veces nosotros nos quejamos porque decimos, y no se debe quejarse el cristiano, pero uno dice: no me alcanzó, porque fuiste malo mayordomo. Dios te entregó finanzas, pero no supiste ser buen mayordomo. Entonces, esa realidad en realidad es que Jesucristo es nuestro Señor, y Él es la primicia, y el que nos ayuda para poder seguir avanzando. Él es la primicia, Él es la resurrección. Es el Espíritu Santo las primicias de nuestra herencia, y somos nosotros las primicias de su nueva creación. Usted y yo somos las primicias de su nueva creación. Hoy Dios nos llama a una ceremonia. Hoy Dios no nos llama, quiero decir, a una ceremonia, sino a una vida de consagración.
La pregunta no es si damos una ofrenda llamada primicias, sino si Cristo en realidad es la prioridad de la primicia en nuestros corazones, en cada área de nuestra vida, porque la primicia es un principio de oración de adoración para todo aquel que quiere poner en primer lugar a Dios. Pero la pregunta es, ¿Él es el primero en tu tiempo? ¿Él es el primero en tus finanzas? ¿Él es el primero en tu corazón? Esa es la pregunta de que Dios nos está diciendo en esta mañana. ¿Quién es el primero en tu vida? Iglesia, la primicia es darle a Dios lo primero, lo mejor al inicio de la temporada para Dios multiplicar, para que Dios multiplique cada una de nuestras cosechas. Entonces, las cosechas futuras que vienen, primero tenemos que asegurar dándole a Dios primero lo que es de Él. O sea que mi primer plan en el año es honrar a Dios. Todos tenemos proyectos y planes, pero lo que debemos hacer es honrar a Dios con lo primero y con lo mejor. Honrar a Dios. Y de eso se trata en esta mañana, hermanos. Que Dios nos está llamando a darle a Él lo que es de Él. El tiempo, el talento y el tesoro. Que no pongamos excusas que me voy a quedar en la casa, como alguien dijo, me está molestando algo acá, una pequeña cosita, y después viene una profeta, una pastora de lejos, le dice, hay quienes que se están quejando por una media cosita, y entonces Dios te va a hablar como quiera, porque no hay razón para quedarse por cualquier cosa. El tiempo de Dios, el tiempo no nos pertenece a nosotros. Nosotros no podemos decidir qué es lo que vamos a hacer con este tiempo. No es a nosotros que nos toca decidir, porque hay alguien que nos está dirigiendo. Tú no eres dueño del tiempo, es Dios. Él es el que decide qué hacer con nosotros. Por eso nosotros tenemos que decirle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga este año? ¿Qué cambios tú vas a hacer? No sé, pero solamente quiero servirte. Como Josué una vez le dijo a Moisés, estoy aquí para estar a tu lado, para apoyarte, para ayudarte. Y eso es lo que pasa cuando alguien se presta. Nosotros decimos, aquí estoy, pastor, aquí estoy, aquí estamos. Algunos cumplen, otros no, porque hay unos que dicen, aquí estoy, pero después ya uno no los ve, solo en el instante. Pero Josué permaneció, y cuando usted permanece, Dios lo va a usar para cosas grandes, como a Josué. Cuando usted permanece y reconoce que solo hay un Dios todopoderoso, Dios lo va a usar para algo grande. Como hablábamos en la última prédica que traje, que el Señor me dio. Moisés, de ser príncipe, pasó a ser un pastor. Pero de un pastor Dios lo levantó a ser libertador. A David, el rey también, era un pastor y a él lo pasó a ser rey. Es al revés, Dios hace como Él quiere. Dios te prepara, pero Él tiene que moldearte primero. Moisés fue un príncipe, estaba acostumbrado a las riquezas de un palacio. Dios tuvo que bajarlo, enseñarle a ser como un verdadero pastor tiene que ser, porque él sabía que le iba a dar un redil. No eran 500 ni 1000, eran muchísimas personas. Que hasta la vez del día de hoy uno se pregunta de verdad que Dios es grande, porque cómo hacía estas personas, cómo iban al baño, cómo comían tanta gente, cómo hacían son tantas preguntas, ¿no? Pero Dios es poderoso. Él siempre hace lo que dice, cumple lo que promete, y Él no es como el hombre, ¿verdad?, que miente. Así que, hermanos, meditemos en esta palabra, que cuando nosotros le traemos al Señor, sabemos que todo le pertenece a Él. Y hoy estamos aquí reunidos para adorar, exaltar, glorificar, tributar solamente al Rey, al Dios soberano, al Dios que nos llamó, escogió, separó y que tiene planes y propósitos. Y damos gracias a cada uno de los hermanos porque se esmeraron en traerle a Dios al ver todos estos alimentos y todo lo que está aquí, que Dios es el que ha provisto nuestras necesidades y no estamos perdiendo el tiempo porque Dios suplirá todas nuestras necesidades. De una u otra forma la vamos a ver, y si no la vemos, los hijos nuestros la van a ver, si no nuestros nietos, nuestras generaciones. Pero lo importante en nosotros es cumplir con lo que Él nos ha llamado a hacer. Tenemos que sembrar, tenemos que darle a Él, solamente a Él, porque Él es Dios. Él mismo dice en su palabra, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Así le dijo a aquella viuda, así le dijo el profeta a la viuda de Sarepta de Sidón, cuando ella le dijo, estoy preparando estos alimentos para
para cocinarlos y comerlos mi hijo y yo y después morirnos. Y el profeta le dijo, te entiendo, pero dame a mí primero. Que para nosotros no tiene lógica que alguien le diga a una persona, lo poquito que tiene se lo vas a quitar. No, es porque Dios lo había mandado a ese profeta y él sabía que si esa persona le daba al Hijo de Dios, al profeta, Dios le iba a multiplicar y el aceite no iba a cesar. Cesó porque ya no había más vasijas. Si no, el aceite hubiera seguido todavía. Entre más le damos a Dios, más nos lo suple, más nos da. Usted le da una cosa, él se la triplica por 5 o 10 cosas más. Una vez llegamos a mi casa, llegaba una niña a aprender piano con nosotros y me decía, qué lindo esto, qué lindo esto. Y yo le decía, eso me lo dio Dios, eso me lo dio Dios. Y es cierto, Dios me lo dio. Cuando usted le da a Dios, Él hace que aparezcan las cosas y le suplan. No es que botamos las cosas al aire, sino que Él siempre paga bien con cada siembra que nosotros le damos. Reflexionemos en esta mañana en lo que Dios nos está llamando a hacer. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana, este tiempo, Señor, que tú nos has llamado, Señor, con planes y propósitos. Te pedimos que esta palabra que ha sido expuesta, Señor, que nosotros tenemos que reconocerte a ti como nuestro único Señor, nuestro único Dios, a quien pertenecen todas nuestras necesidades, todo el tiempo, el talento, el tesoro, todo te pertenece a ti. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú lo recibas como una ofrenda de olor fragante y tú bendigas al dador alegre, que tú bendigas a cada familia representada, bendigas a todos aquellos que nos han estado viendo a través de las redes, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir avanzando, porque sabemos que no somos nosotros los dueños de nosotros mismos, sino que somos tus hijos, somos tu creación, somos a lo que tú has llamado con planes y propósitos y se tiene que cumplir, Señor. Por eso las ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a darte a ti lo que te pertenece, Señor. A no pensar que esto ya pasó de moda o que esto fue en el Antiguo Testamento. ¿Qué importa, Señor? Tú dices tu palabra que tú no cambias, que tú sigues siendo el mismo Dios y todo lo que hacemos es por agradecimiento a ti, por darte lo mejor, porque tú nos bendices todas las mañanas, todos los días. Podemos abrir nuestros ojos y ver un nuevo amanecer, Padre amado. ¿Cómo no darte a ti lo que tú te mereces? Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que eres, has sido y sigue siendo con cada uno de nosotros, con nuestros hijos, con nuestras generaciones. Te damos muchas gracias por todo, Señor. Que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con cada uno de tu pueblo y tus hijos, tu iglesia. Decimos amén, amén.